hay algunas cosas, por ejemplo, que me hacía la pregunta ahorita, dije, pero digamos los números de días de lluvia, las precipitaciones acumuladas mensuales y acumuladas por año, ¿para qué son? Esos datos son para climatología, no para el diseño de la estructura, ¿cierto? Para definir clima, que es lo primero que yo hago, digamos, como en la estructura del trabajo, después de que yo localizo la estructura, defino climatología y hago el análisis de esas tablas y gráficas. Y luego determino la precipitación máxima para calcular el caudal, ¿cierto? Entonces, dentro de la climatología, pues yo, por ejemplo, tengo la altitud. Dependiendo de dónde esté localizada mi estructura, o un dato de referencia puede ser el valor donde está ubicada la estación, ¿cierto? Esa puede ser la altitud. Los valores de temperatura también yo los tengo, y esa es la temperatura promedio anual, ¿cierto? Entonces acá hay unos rangos de temperatura, hay una altitud, y con eso yo voy a determinar clima. La primera clase también trabajamos la evapotranspiración. ¿Yo por qué digo climatología? Pues porque necesito definir el clima de la zona de trabajo. Entonces hay diferentes clasificaciones climáticas, ¿cierto? La clasificación climática que trabajamos en el Tolima es la de Caldas-Lan, que es la que utiliza, digamos, Cortolima. Y entonces lo que yo debo saber es identificar los rangos de precipitación. ¿Esta precipitación cuál es? Esta precipitación es la acumulada anual, porque si ven que hay datos entre 1000, 2000, 2000, 4000, mayores a 2000, o sea, eso ya lo debemos tener claro, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores que pueden llegar a dar, por ejemplo, acumulados mensuales y acumulados anuales? Si yo tengo valores entre el rango de 2000 y 4000, estoy hablando de anual. Entonces, este rango de precipitación es anual para poder definir el clima. Y la evapotranspiración fue la que ya calculamos con la temperatura, que sacamos el J, ¿cierto? Entonces acá hay un valor de evapotranspiración, y esta evapotranspiración también la trabajan, digamos, de manera promediada anual, ¿cierto? Para todos los años, porque nosotros la sacamos fue mensual. Nosotros sacamos enero, febrero, marzo, ¿cierto? Entonces podíamos trabajar un promedio, sacar la relación de la evapotranspiración con esta precipitación, y con eso podríamos saber la denominación del piso térmico, ¿sí? Para poder finalmente determinar el tipo de clima que voy a trabajar, si es cálido, si es árido, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de clima que yo voy a trabajar? ¿Por qué? Porque acá tengo ya el piso térmico, o sea, con la relación de la precipitación y la evapotranspiración yo determino cuál es el piso térmico, ¿sí? Entonces ahí puedo definir si es cálido, árido, por ejemplo. Entonces si es cálido, árido, pues entonces ya en mi clasificación tendría esta Z. O sea, mi clima es cálido, árido. ¿De qué depende? De la altitud. Vuelvo y repito que la altitud la puedo localizar con mi estación, porque cuando yo descargué los datos... Sí, altitud y latitud en la general. Exacto, entonces ahí la puedes tomar. La temperatura media anual, la precipitación anual también ya la tienen, y la evapotranspiración también. Entonces pueden determinar el piso térmico, ¿cierto? Y esta denominación para que definan el clima. Entonces ese va a ser un resultado que van a obtener con los datos de evapotranspiración, temperatura y la acumulada anual, que son los datos que tienen de climatología. Entonces, ¿para qué teníamos esos datos? Para llegar acá, para llegar al punto de cuál es el tipo de clima. ¿Qué pueden descargar para complementar su trabajo de climatología? Hay mapas que tiene el IDEAN, donde definen en esta zona, digamos, estos municipios tienen un clima frío, muy húmedo. Entonces ya, digamos que no es un dato que nosotros logremos ver solo en el mapa, pero sí complementa este trabajo de climatología que han hecho. Entonces la invitación es a descargar esos mapas de Colombia, identifican su zona de trabajo y dicen, vea, este es el clima de nosotros,
por la altitud, por la temperatura y complementan con su mapa definiendo el tipo de clima. Eso es indispensable para la parte hidrológica, ¿vale? Entonces, eso frente a climatología y hay que hacerlo a nivel del proyecto, ahí en ese capítulo de climatología, ¿cierto? Acuérdense que vamos así, ¿no? En ese orden: localización, climatología, las tablas, los análisis de las tablas. Después de que defino climatología, ya me montan los datos de la precipitación con los periodos de retorno para determinar los datos de caudal, ¿sí? De caudal vamos a trabajar una sección de cuneta y vamos a trabajar una alcantarilla tipo, ¿sí? Listo, entonces ahora sí vamos a hablar de caudal. Ya tenemos las precipitaciones, ¿cierto? Entonces ya después de que ingresé a AFINS, revisé la máxima verosimilitud, sé cuál es el valor que mejor ajusta, si es log normal, si es Gumbel, log Pearson tipo 3. Ya después de que lo identifico, entonces yo ya tengo la intensidad de precipitación que voy a trabajar. Por ejemplo, a mí me ajustó mejor la Gumbel, que es la que más ajusta. Es la que generalmente ajusta en los máximos. ¿Por qué? Porque es un análisis de distribución de frecuencia que fue hecho para máximos, ¿sí? Entonces, si me ajusta esa intensidad de precipitación, ya defino que con esa voy a trabajar. Ingeniera, pero entonces, ¿por qué trabajamos periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100? Porque es lo que generalmente desarrollamos dependiendo de la estructura que vayamos a trabajar. Y en un proyecto, en una vía, podemos trabajar cunetas, alcantarillas, etc. Entonces yo marco todos estos valores para cuando yo necesite diseñar cuneta o alcantarilla, pues entonces ya tengo los datos a los diferentes periodos de retorno. Entonces sí o sí los voy a dejar a esos periodos de retorno, ¿vale? Luego entonces yo tengo que identificar cuál es el área que va a drenar mi cuneta, ¿sí? Entonces el área que va a drenar su cuneta pues probablemente es la media calzada de la vía, o si es la alcantarilla pues un área aferente diferente a la que le trae la cuneta. También puede ser, ¿cierto? Porque si yo por ejemplo estoy trabajando en una zona rural, pues yo no tengo como sector solo el agua que viene de la cuneta, sino que yo puedo tener como sector un área drenante, digámoslo así, como un área de pastos, por ejemplo, ¿cierto? Un área de cultivos, por ejemplo, que yo necesito meter dentro de una alcantarilla, ¿cierto? Entonces, como tengo que hacer una sección tipo de cuneta o una sección de alcantarilla, se pueden dar esos dos casos, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo necesito identificar cuál es el área que va a drenar en mi cuneta y que finalmente va a llegar hasta la alcantarilla. Probablemente ustedes lo que tengan es una media calzada, ¿cierto? Generalmente en los proyectos yo que puedo identificar áreas de pavimento, áreas de parqueadero, áreas de pastos, ¿cierto? Áreas de cultivos, que esa sería el área que yo necesito abarcar, que drena caudal hacia mi estructura de drenaje. Por ejemplo, una cuneta o una alcantarilla, ¿de acuerdo? Entonces, yo que debo definir esa área que va a drenar y además debo definir la pendiente. Entonces, si es media calzada, ¿cuál es la pendiente de esa media calzada? Que probablemente está entre el 1 y el 3%, ¿cierto? Esa área de drenaje. Pero ustedes me pueden decir, además de eso, yo voy a colocar toda el área de andén que está al margen de mi vía y también la voy a mandar a mi cuneta, por ejemplo, ¿cierto? Si ese es el caso. O, por ejemplo, tienen una zona de pastos que necesitan meter a esa cuneta. Entonces pueden pasar esas cosas. Lo que yo necesito es determinar cuál es el área de trabajo y cuál es la pendiente, ¿cierto? Ya, entonces yo identifico como todos los elementos,
o todos los cuerpos de agua que me van a aportar a la cuneta, o sea, que van a terminar en esa cuneta y finalmente van a terminar en la alcantarilla, ¿sí? Esa sería el área. Entonces esa área puede ser, no sé, una unidad cuando es menor o igual a 5 kilómetros cuadrados, o sea, es algo muy pequeño lo que yo quiero drenar, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes me pueden decir una zona de parqueadero y yo necesito calcular el sumidero, ¿cierto? O puede ser un sector en una zona rural, yo necesito una alcantarilla, entonces calculo el área que drena hacia esa alcantarilla, ¿cierto? Si yo voy a identificar cómo vamos a hacer el ejercicio, si yo estoy trabajando un tramo de 5 kilómetros de vía, por ejemplo, entonces yo debo identificar dónde irían las alcantarillas. ¿Cómo lo puedo hacer? Por pendiente, ¿cierto? Y área drenante. Lo que pasa es que yo no me puedo exceder los 100 metros, los 80 metros cada estructura de drenaje, ¿cierto? Yo no puedo dejar longitudes entre alcantarillas de 500 metros, ¿cierto? Y la cuneta no me puede recolectar y recolectar áreas tan grandes, ¿cierto? Porque se va a rebosar, no me va a alcanzar. Entonces yo voy a tener que identificar dónde voy a colocar mis alcantarillas. Lo ideal es revisar las pendientes, ¿cierto? Las pendientes que me drenan hacia esos sectores. Si es una vía, pues fácil, las voy a colocar. Ahí está lo que dice realmente la norma como tal, no me dice colóquelas cada 6 metros. Antes sí decía colóquela cada 80 metros y por ejemplo hay ya políticas internas, ¿cierto? De algunas entidades de servicios públicos que instalan alcantarilla cada 80 metros y no se puede exceder. Entonces la recomendación es cada 80, 100 metros colocar una estructura como una alcantarilla, un sumidero, que me lleven hasta una cámara recolectora y al pozo, ¿cierto? O a un disipador y me entreguen una fuente de agua más importante, ¿sí? O los pozos de infección. Entonces esa sería la recomendación, esas dimensiones. Pero siempre debo revisar pues como la topografía. Entonces después del área, ahí estamos claros con el área, ¿cómo definimos el área? El área drenante. Entonces yo tendría que identificar la pendiente. Entonces si drena media calzada, pues sería la pendiente de la media calzada de mi vía. Por ejemplo, 1 a 3%. Si me drena una zona pavimentada, la pendiente de esa zona pavimentada. Una inclinación debe tener esa zona pavimentada. Por ejemplo, la placa siempre drena hacia, si es un garaje, si es un andén, debe drenar por algún lado esa placa para que me entregue el caudal. Esa pendiente es la que yo debo tomar. Si estoy en un sector que no es pavimentado, existen muchos métodos, ¿cierto? Que es con las curvas de nivel. Entonces, ¿yo qué hago? Pues tengo que hacer topografía y mirar cuánto me da la pendiente que drena hacia esa cuneta, ¿cierto? O hacia esa alcantarilla, sea el caso. Entonces, por ejemplo, este es el método de Albor, que generalmente es el que utiliza el ArcGIS, y lo que hace es medir las diferencias de curvas de nivel, las longitudes de las curvas de nivel y las divide entre el área, ¿sí? Para determinar que la pendiente media. Si es media calzada, pues es mucho más fácil porque es la pendiente de la media calzada, ¿cierto? Si es una zona, un área pavimentada, pues es mucho más fácil porque es determinar la pendiente del pavimento, ¿cierto? O de la placa como tal, ¿cierto? Y si no, pues habrá que determinar la pendiente de esa área drenante, entonces la pendiente. Ahí incluimos todo el tipo de pendientes, tanto de la superficie
de la vía como la pendiente del corte del talud o la ladera. ¿Se tienen en cuenta esas pendientes? Tú generalmente, no, generalmente la de la ladera no cae, como cae sobre la cuneta. Si yo hiciera una estructura adicional, un lloradero, ¿cierto? Porque si no, la Ella sin ladera filtro. drenas por debajo. Entonces ahí lo que tengo que diseñar es el filtro. Y yo Ok. aquí estoy hablando simplemente de la De la- estructura de escorrimiento superficial. Entonces, no, la ladera no te va a drenar por encima la alcantarilla. Ok. ¿Quién te va a drenar? La media calzada de la vía. Entonces ahí sería el área, el tramo, digamos, de 100 metros o de 80 metros por el área de esa media calzada, suponiendo, ¿cierto?, que la otra va hacia el otro lado. Entonces, esa media área está pendiente por esa longitud. Perfecto. Esa sería. Listo ahí. Bien, entonces ahí ya tendríamos esa pendiente y tendríamos el área, porque solo necesitamos para determinar caudal. Lo otro que necesito determinar es tipo de suelo, ¿cierto? Entonces, para el tipo de suelo, si yo tengo que hacer aforos, o sea, tengo que tomar las muestras, ¿cierto? Entonces, yo tengo muestras ya en mi proyecto, no sé, cada 20 metros, cada 50 metros, cada 100 metros. Si yo voy a construir la alcantarilla, pues tengo que tenerla en esa zona. O sea, es decir, yo tengo que tener mi abscisado con estudio de suelos, ¿cierto? Por ejemplo, este es de una vía, entonces son 11 kilómetros. Entonces yo en el K1, en el K2, en el K3, ¿cierto? Entonces yo cada 100 metros hice un aforo de tipo de suelo, ¿cierto? O cada 10 o cada 20, ¿cierto? Yo hago unos aforos para saber el tipo de suelo. Entonces, digamos, esta puede ser cada 10, cada 20 que tengan ustedes dentro de su proyecto, pensaría yo que no es mucho, y definen, ¿cierto?, cuál sería el tipo de suelo, que puede ser variable. En este caso, pues yo tengo, por ejemplo, arcillas, tengo limos. ¿Por qué necesito identificar esto? Porque yo necesito saber la permeabilidad del suelo. Si es pavimento, fácil, porque yo el número de curva lo puedo determinar para zonas pavimentadas, ¿sí? ¿Cuándo se complica? Si yo voy a drenar una estructura de suelo que no tiene pavimento, o sea, en una zona rural donde yo vaya a colocar una alcantarilla y yo no tengo placa, entonces yo tengo que determinar cuál es el uso del suelo, cuál es el tipo de suelo para poder conocer la condición de permeabilidad, ¿sí? Aquí, entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo el número de curva. ¿Por qué? Porque estoy trabajando el método racional para definir el caudal. ¿Qué me pide el método racional? El método racional me pide un coeficiente de escorrentía. Ese es el primer dato que él me pide. ¿Y el coeficiente de escorrentía de qué depende? Del tipo de área de drenaje, que podría ser el tipo de suelo de área de drenaje o, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, una calle asfaltada, en concreto, en ladrillo, si es una zona industrial, bueno, parques, cementerios, campos de juego, áreas de parque. Si es prados, suelos arenosos, mire que acá está la pendiente, ¿cierto? Por eso les digo que acá el tipo de suelo era lo que les estaba indicando en la diapositiva anterior y la pendiente, ¿cierto? No combina Esto nada. es zona impermeable también, O sea, no combina áreas nada. de apartamentos, de Deja solo vivienda, zona esto. suburbana. Me hago entender todo lo que yo quiera meter en esa cuneta. Ingeniera, yo tengo dentro de esa área drenante varios usos de suelo. Entonces va a tener diferentes coeficientes de escorrentía y tiene que seccionar el área que va a meter entre la cuneta. ¿Me hago entender? Si yo por un lado tengo andén y tengo, por ejemplo, un parque y todo drena hacia mi cuneta, pues yo tengo que calcular el caudal del pasto, el caudal que va de la placa del andén
y el caudal que va del pavimento. Y ese va a ser mi caudal total. Entonces yo tengo diferentes secciones, digámoslo ahí, y tendría que sumar ese caudal. Tendría que sacar varios caudales, es decir, tengo que hacer varias fórmulas de esta para definir el caudal total, ¿cierto? Que va dentro de ese sector. O sea, como Q1, Q2, Q3, ¿cierto? Porque yo tengo varias áreas con diferentes tipos de uso de ese suelo, ¿cierto? O diferentes niveles de escurrimiento, ¿sí? Tu pregunta. Y que como uno saca varios caudales, ¿sí? O sea, por ejemplo, en distintas áreas. En este caso la vía es de 2 kilómetros, ¿sí? Y en un lado nos da un caudal muy pequeño y en otro muy grande. ¿Eso varía el tamaño de la alcantarilla? ¿O en qué varía ese caudal? No, claro, la magnitud te va a cambiar, ¿sí? Si tú tienes 2 kilómetros, tú no puedes trabajar la alcantarilla para los 2 kilómetros. O sea, en 2 kilómetros caben 20 alcantarillas, ¿cierto? Que es lo que estamos diciendo. Entonces tú puedes trabajar, es un tramo de 100 metros y mirar esa cuneta, cuáles son las áreas que abarcan. Entonces, el área del pavimento que drena por un lado, lo que estamos diciendo con la compañera. Si al otro lado tienes una ladera, pues simplemente va el área de tu pavimento media banca. Si el caso es que estás en una zona urbana, tienes media banca de tu vía, pero al otro lado puedes tener andén, ¿cierto? O puedes tener pasto o puedes tener una zona urbana. En esos 100 metros, ¿qué pasa? En esos 100 metros de longitud en los que estamos diseñando esa cuneta hasta esa alcantarilla. Luego yo diseño la cuneta y la alcantarilla para lo que pase en esos otros 100 metros a mi alrededor. Claro, si por ejemplo usted tiene una zona de viviendas y tiene su media banca, ese caudal va a ser mayor a si usted tiene en los otros 100 metros el parque y la vía, ¿cierto? Porque el parque tiene más grado de permeabilidad a ese suelo. Entonces, el coeficiente de escorrentía le va a dar diferente, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que usted diseña para 100 metros y 50 metros va a tener parquecito y el otro va a tener una zona impermeable. Ahí es donde le digo que va a tener diferentes caudales y eso sí los tiene que sumar porque ambos se van a meter dentro de esa cuneta y finalmente van a terminar en la alcantarilla. Entonces, sí, dependiendo del uso del suelo, va a cambiar el caudal porque cambia el coeficiente de escorrentía, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es no van a diseñar todas las alcantarillas, digamos, para el proyecto, sino que vamos a identificar un tramo de cuneta y una estructura drenante, una alcantarilla, un box culvert, dependiendo del grado de caudal que ustedes tengan que evacuar. ¿Me hago entender? Listo. Entonces ya con estas tablas que son del manual de drenaje en vías y me establece cuáles son esos coeficientes de escorrentía. Entonces acá hay algunos usos de suelo, tipos de suelo, donde me define ese coeficiente. Entonces acá tendría ese coeficiente, esta intensidad. ¿Cuál es la intensidad? La de precipitación máxima que ustedes ya tienen identificada, ¿cierto? A los 10 minutos. Listo, la ponemos ahí. ¿El área cuál es? El área drenante, ¿cierto? Listo. Lo que no podemos hacer acá, Daniel, tú que haces así, toda no la puedo sumar. Si tengo diferentes áreas con diferentes usos, acuérdate que lo que hago es ese pedacito más el otro caudal para el otro coeficiente de escurrimiento. Y ahí sí esa la sumo y las... Si tengo diferentes áreas, saco los caudales de cada área y los sumo para sacar el total. Exacto, si tienes diferentes tipos de uso de suelo. Exactamente, sí. Por ejemplo, si uno va a diseñar sumideros, uno no puede diseñar sumideros uno al lado del otro, ¿cierto? Uno por lo menos tiene que dejar 10 metros, de 10 a 5 metros entre un sumidero y otro sumidero,
¿sí? Para que haya un tramo que recolecte, o sea, debe haber una cuneta entre sumidero y sumidero, no puedo dejar varios unidos. Entonces yo siempre debo dejar entre estructuras una sección de cuneta hasta la otra estructura, ¿cierto? Porque yo no me limito a los 100, a los 80 metros, porque pueden haber curvas, por ejemplo. Entonces, si estoy en una vía donde hay esta curva, generalmente yo instalo un sumidero acá y este me recoge por este lado y este me recoge por este lado. Y este puede tener una condición diferente a esta, pero para este sumidero yo necesito saber cuál es el caudal que entra de acá y que entra de acá. Generalmente en las vías, cuando viene por esto es que la carrera, pues también me drena la calle a esa misma cajita de sumidero. A eso me refiero, ¿sí? A que van a ser dos caudales entrando a ese punto. Entonces, eso es lo que tengo que visualizar. Una pregunta en ese caso, bueno, en general el proyecto nosotros es una placa en una zona rural. Sí. Tenemos al costado de la vía cultivo, ya está hasta la placa baño, entonces en ese caso tenemos que sacar caudal para los cultivos y caudal para media. Fue la Exacto. pregunta. Sí. ¿Cómo lo delimitas? Porque tú dirías, Inge, pues eso es Eso gigante, no sé, ¿cierto? no sé. Entonces tú tienes que delimitar el sector que te drena. Ahí sí es un sector variante, no es como media calzada para 100 metros y ya. Es en esos 100 metros cómo le drena su caudal. Porque es que pueda que su drenaje ni siquiera le limite su cuneta, sino que el drenaje va para el otro lado. Sí. Entonces ahí es donde yo te digo, no a los 100 metros, sino que hay que construir una alcantarilla que me recoja todo esto que va hacia este lado. ¿Cómo lo identifico? Con la curva de nivel. Entonces me toca pararme en el arma, prender la capita de curvas de nivel o el levantamiento topográfico que tenga y mirar hacia dónde drena el caudal. Si drena hacia ese pedazo de cuneta que yo estoy diseñando, entonces ¿cuál es esa área? Que es como la fotografía que yo tenía acá. Delimito como esa zona que me está drenando y esa sería mi área drenante hacia ese punto. O sea, dependiendo de cómo sean tus cultivos y ese sector, si todo drena hacia acá, pero pues no es organizado, no es como que, venga, todo drena hacia acá, ¿cierto? Todo puede drenar hacia esta zona, entonces de pronto usted recoja un poquito o sea menos el área. Tiene que delimitar cuál es el área que le drena hacia esa cuneta, que le va a descargar agua ahí. Y a lo largo del trayecto, por ejemplo, son 3.2 kilómetros. Ahí la sección de, podríamos tomar como un tramo crítico y en vez de sacar un caudal para que la sección de la cuneta no cambie. Es lo que yo te digo, no, toca para- seccionarlo, digamos, 100 metros Sí. y voy a diseñar esos 100 metros, porque eso es lo que voy a meter entre esas alcantarillas. Ya de ahí para allá, todo cambió. O sea, no es que tú sigas con este caudal y lo voy a meter ese mismo en la otra. No, alcantarilla, adiós. Tramo de cuneta, alcantarilla, adiós. Es cada una, porque por eso cada alcantarilla se diseña. Si tú ves, ahí está el diseño de cada una de las alcantarillas. Entonces es como la repetición, pero es observar qué pasa en cada uno de los 100 metros que yo voy identificando. Entonces ahí lo que está bien lo que tú dices, lo podríamos hacer así. ¿Cuál es el área crítica, el sector crítico? Y para ese sector, pues diseño mi alcantarilla. ¿Por qué? Porque si su caudal es el crítico y le cabe en una alcantarilla de 36, pues probablemente usted para allá sepa que todas van a ser alcantarillas de 36 porque esa es la máxima, digámoslo así, ¿cierto? Pero lo que uno hace es diseñar por tramo, en cada abscisado, cada 100, cada 80 metros. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra? Entonces, por ejemplo, acá, área de cultivos. Entonces, vea, acá usted necesitaría mirar área de cultivos, la pendiente del cultivo, calculada con las curvas de nivel, como la pendiente media, sacar la pendiente media, y a los 5 años, entonces si es plano, pues entonces sería 0.34 tu coeficiente de escurrimiento, si está entre 2 y 7, 0.38, y si es superior a 7, pues 0.42. Hay otra tabla en el que digo que
mira el tipo de suelo, si es arcilloso, si el tipo, si es cultivo, y da el coeficiente. Esta es la misma, mire, esta es lluvia, escurrimiento. Esta da el coeficiente de escurrimiento y acá está la pendiente y está el tipo de suelo, que es esto mismo. Tablas hay un montón. Esta es buena, ¿por qué? Porque está en el manual de drenaje y vías. Entonces, en ese sentido, digamos que nos da una seguridad, porque si a usted le está realizando el proyecto, pues entonces uno se basa en el manual de drenaje y vías. Es que no me envié el caudal. ¿Cuál? ¿En estas? Estas sí las tiene, pero la que le decía, Pártelo para hacer varios. Ah, ok. Habría que mirar.